Despierto en modo foco positivo, agradecida por mil y un motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foco Positivo. Cuando yo era chica, mi abuelita me decía cuando yo estaba triste o enojada incluso, me decía, mira, vamos a hacer un juego. Lo que tienes que hacer es reírte. Me decía, no tengo risa, pero trata de reírte. Entonces yo hacía así, como una risa falsa. Y después de mucho rato, o me daba risa o se me pasaba. Lo que mi abuelita no sabía es que la neurociencia esto lo estudió. Es que el cerebro no distingue cuando estamos mintiendo y cuando es verdad. Por lo tanto, el cerebro ve que yo hago este movimiento y lo asume como sonrisa. Eso significa que yo puedo engañar a mi cerebro no solo en esa situación, sino que puedo engañarle en otra situación. Por ejemplo, quiere bajar de peso, usted tiene que decirle a su cerebro, yo soy tonificado, tengo un cuerpo saludable, estoy en mi peso. Y el cerebro va a decir, ok, la instrucción que tengo que hacer es que tengo que empezar a decirle al cuerpo que elimine esa grasa que sobra o esos kilos que sobran porque esta persona me está diciendo que eso es. Por lo tanto, usted puede definir lo que quiere si realmente lo hace convencido y lo dice convencido, su cerebro le va a hacer caso porque no distingue entre verdad y mentira. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en el primer bloque de nuestro programa y seguramente usted recuerda que antes cuando un artista quería ser conocido, recorría los sellos, iba de radio en radio, bueno, así funcionaba antes la música, pero fíjese que la industria de la música ha cambiado mucho. Usted ya casi no compra CD, lo más seguro, salvo que sea un coleccionable o algo especial, un vinilo. Lo más probable es que tiene una aplicación, Spotify, YouTube. Y entonces, ¿cómo ganan los músicos hoy día? ¿Y cómo se promocionan? ¿Cómo llegan a que finalmente usted lo escuche? Bueno, para conversar de eso es que vamos a entrevistar hoy día a Eduardo García, que está vinculado hace muchos años con el tema de la música, tiene un sello, In The House Music, y hoy viene como director de Nexonora, una nueva plataforma de difusión, a contarnos cómo ha cambiado la industria de la música. Y presta atención, porque es bien interesante este fenómeno de cómo funciona la música y la difusión de ella hoy en día. Hola Eduardo, un gusto saludarte. Hola Michelle, el gusto es mío, ¿cómo estás? Feliz de tenerte por acá. Bueno, sorprendido un poco en el último tiempo de cómo ha cambiado esto. Tú llevas harto rato vinculado en el tema de la música, no solo porque eres publicista, sino que con tu sello. Y bueno, yo me imaginaba todavía, cuando uno veía esos videos, no sé, y decía, por ejemplo, que Justin Bieber se hizo famoso porque la hermana le subió un video a YouTube. Y he Claro. estado leyendo y no es tan así. ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo? ¿En qué estamos ahora? Hay bastantes cambios. De hecho, hoy, bueno, al momento de grabar esto, se aprobó en Chile la ley Tommy Rey, que tiene que ver con cómo las plataformas de streaming le pagan a los artistas por la realización de la obra. Y eso está empezando ahora, es un tema que se está empezando a conversar ahora, pero que son la respuesta a cambios que se han venido generando hace mucho tiempo. Antes, como tú bien decías, uno tenía que, por ejemplo, uno que era cuando yo era más chico, tenía que juntar tenía que juntar la plata para ir a la disquería a comprar mi CD o mi cassette, en ese tiempo incluso, de algún artista, pero hoy día con ese mismo monto puedo tener acceso a una biblioteca de 150 millones de canciones. Entonces, ha cambiado mucho, porque antes tenía que ver un poco con la posesión de la copia, de la reproducción de la obra, pero hoy día uno paga por acceder a la obra y poder disfrutarla de manera ilimitada. Entonces, si antes yo tenía que estar sentado en la radio, frente a la radio, esperando que saliera la canción que me gustaba para poder grabarla, hoy día puedo escuchar discos enteros por el mismo monto. Porque hoy día se está votando en el Congreso porque entonces uno se imagina como un usuario de música ¿Mm? que les pagan mucho, entre comillas, a cada uno por una de las reproducciones, no sé, por Spotify y en YouTube, pero al No. parecer al ver el tema de la ley parece que no es así. No tan así. Lo que pasa es que, bueno, hay artistas que generan dinero a gran escala y que están dejando de percibir dinero a gran escala, que tiene que ver con algunos tipos de derechos que las plataformas no están pagando, y la ley lo que hace en este sentido es poder resguardarla. Ahora, claro, como tú dices, muchas veces
la reproducción en streaming por sí sola no es el objetivo en sí muchas veces para los artistas, o sea, se respalda mucho con la construcción de una audiencia fiel. Hoy día los réditos de los artistas, sobre todo los más grandes, incluso está por su música en vivo, está por la fijación en series de streaming como podríamos decir, las películas de Netflix, las series de Netflix, son las que están impulsando, son las que impulsan el activo económico de los artistas y también el posicionamiento de artistas que se dan a conocer al público. Ahora, la gran mayoría, obviamente, estamos hablando de no sé, el 80% de los artistas que están disponibles en las plataformas de streaming que tienen muy pocas reproducciones, o en algunos casos prácticamente ni tienen. O sea, estamos hablando de, no sé, hay por lo menos hay cerca de unos 5 o 6 millones de canciones en Spotify, por ejemplo, que cuentan con 0 reproducciones. Entonces también hay artistas de distinto tamaño. Hoy día es mucho más fácil es mucho más fácil conformar una banda, mucho más fácil grabar porque los recursos tecnológicos así lo permiten. De la misma forma que podemos tener esta conversación ahora a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, todo esos accesos y esos recursos que se democratizan de alguna manera también permiten que aumente la oferta. La duda es qué tanto aumenta la demanda. Y ahí es donde se genera un conflicto y donde los artistas que están los que tienen un soporte menos sólido, un equipo más reducido, la van a ver mucho más difícil a la hora de querer dar a conocer su música. Bueno, la tecnología avanza y definitivamente lo que hay que hacer es adaptarse. Es una diputada justamente de la zona, Marta González, la que impulsó esta ley, pero también fíjate que hoy día justamente hubo un fenómeno a nivel mundial que habla de que la tecnología es la que lo está llevando, y es que por primera vez una canción construida completamente con IA entró al ranking del Billboard. Aunque sea el 30, pero es una voz increíble. Yo la he escuchado hoy día y si no me hubieran dicho jamás en la vida me hubiera dado cuenta. Era una cosa como entre Adele, Mariah Carey, etcétera, extraordinaria, que mucha gente dice que atroz, que horrible, una aberración, pero ya llegó la tecnología para instalarse. Entonces no hay mucho que luchar contra eso, más bien aceptarlo, claro, y ver cómo nos puede ayudar. Entonces, tú estás hablando de un nicho que es re importante, que la mayoría de los músicos no son, no sé, un tipo multimillonario que toma un tremendo manager, sino que es gente que tiene una pequeña banda, que con mucho esfuerzo ya logró grabar, a lo mejor mucho más fácil que antes, porque no necesitas un estudio, puedes hacerlo en tu casa. Pero finalmente, una vez que está en Spotify, está en YouTube, encomendarse a la vida nomás. No, claro. Con respecto a lo que me decías de la IA, de estas canciones con IA, digamos que el engaño en la música no es nuevo. O sea, sin ir más lejos, acordémonos en los 80 con Milli Vanilli, con Boney M, con Modern Talking, que eran básicamente doblaje y donde eran las caras bonitas, mientras que habían voces potentes, pero que no eran imágenes tan atractivas para el marketing, que eran las que realmente cantaban. Después tenemos la irrupción del autotune y ahora, claro, viene fuerte esto de la inteligencia artificial. Siempre me acuerdo de un proyecto que se llama AISIS, que era como una banda pero era una banda la que diseñó la música con inteligencia artificial como si fueran canciones hechas por Oasis. Pero también hay casos que se empiezan a dar, porque también para la gente lo importante, más allá de esto hay que decirlo, o sea, la gente, más allá de si es la música de quién la hace, quién la compone, qué tan genuina es, lo que les interesa básicamente si les gusta o no. Esto no se divide en música buena, mala, este género, este otro género, sino que es canciones que a la gente le gusta escuchar, canciones que no, canciones que la utilizan para salir a correr, para dormir, para ponerlas de background mientras están haciendo una tarea, un trabajo. Entonces eso ya no depende mucho del artista ni de la sociedad, sino que depende básicamente de la audiencia. Si yo veo que hay una canción hecha por personas naturales, pero no es tan buena como esta canción que está hecha por IA, o no me gusta tanto como esta canción hecha por IA, yo voy a preferir la canción hecha por IA y seguramente la voy a escuchar mucho. Bueno, pero sí, por ejemplo, ya que estamos hablando de algoritmo, inteligencia artificial, yo tengo mi playlist en una de estas plataformas y me salen sugerencias que tienen que ver con mi comportamiento y de repente no. También me ha pasado que de repente me salen cosas que no son como tan como lo que yo escucho, pero igual las he escuchado. Entonces yo me pregunto, ¿esto es solo IA o hay alguien detrás que hace que de alguna manera esto vaya a dar a que yo lo escuche y finalmente lo siga? Porque no creo que la IA sea la que determine finalmente lo que se va a popularizar o no. Me imagino que hay otra institución detrás o alguien que de alguna manera evalúa la calidad de los productos para que llegue al consumidor.
Exacto, hay algoritmos, pero también hay mucho de marketing. Todavía hoy día existen 3 sellos multinacionales muy grandes, con mucho dinero a nivel global y otros tantos que también no son tan pequeños, que tienen la capacidad de pagarle una campaña a Spotify, cosa de que incluso uno siendo usuario premium ingresa y le salen sugerencias de canciones, con la diferencia, con la garantía que uno tiene la posibilidad de ignorar esa sugerencia en los planes premium, pero todavía existen estas marcas que son las que terminan de alguna manera poniendo la música en la radio, en la televisión, en los noticiarios, en todas partes, porque son los que, bueno, sobre todo los medios más grandes, ¿ya? En donde ellos llegan con el dinero para que las canciones suenen la cantidad de veces que el sello necesita que suenen, y siguen siendo los que imponen tendencia, o siguen siendo los que tienen el catálogo de esos artistas que concentran el 97-98% de la torta de mercado. Es muy pequeña la torta de mercado que queda para los artistas, y ahí es donde para los artistas independientes se va dando cuenta de ciertas cosas, de que por ejemplo para ellos es mucho más difícil colocar una canción en la radio sonando en parrilla permanente, no sé, un mes por ejemplo, como single promocional, porque precisamente esos son espacios que se venden como espacios de marketing, que yo no digo que esté mal, ojo con eso, pero sí claramente no hay un filtro o una selección que venga desde el medio que permita decir si hay que vamos a entregar mejor calidad musical a la gente. Por ejemplo, en el caso de una radio, le vamos a entregar a nuestra audiencia las mejores canciones de cumbia, así nuestra radio es tropical, por ejemplo, sino que muchas veces se terminan decantando por la marca, por la empresa o por el sello que pone las lucas, que paga, porque también simplifica un poco el trabajo, porque no es fácil tampoco dedicarse todo el día a estar escuchando música y seleccionar para una parrilla de 2 horas, por ejemplo. Y Eduardo, ¿y los curadores de música qué papel juegan en esto? Los curadores están jugando un rol importante hoy día, porque ya, si bien todavía hay una presión muy fuerte de lo que ejercen los medios. Cuando digo los medios me refiero a la radio, me refiero Claro. a prensa escrita, etcétera, televisión también, en el caso de los canales que todavía pasan videoclips, por ejemplo, a la hora de mostrar a un público masivo, porque al final es cierto que si bien no tienen el alcance y la audiencia de hace 20 años, todavía sí tienen un alcance para poder imponer tendencia o generar espacio en la agenda, en el debate público, en los distintos temas. En el caso de los curadores, si bien son grupos mucho más pequeños, con menores alcances, cuando hablamos de cuentas de Instagram, por ejemplo, de 20.000 seguidores, o playlists en Spotify con 500 seguidores, estamos hablando de, si bien son números menores, sí son nichos súper específicos, son nichos que están conquistados, que pertenecen a un grupo de personas que tienen intereses comunes. En términos de marketing, es una hipersegmentación exquisita que te permite llegar a gente súper concreta, de que si lo que yo estoy haciendo sintoniza con el contenido que está consumiendo este pequeño nicho, puedo tener una audiencia interesante. O sea, sin ir más lejos, si yo tuviese, por ejemplo, esa cuenta de Instagram de 15.000 seguidores promocionando mi música, perfectamente por ahí podría fidelizarse mucha gente que el día de mañana podría pagar por un ticket para uno de mis conciertos. Entonces el curador juega un rol súper interesante, porque primero cumple para un nicho súper específico. Ya no es Entiendo. que es muy raro que haya un curador que tenga una playlist de cumbia, una de metal, una de merengue y una de pop experimental al mismo tiempo, porque la cabeza probablemente no le da para tanto. Generalmente son Claro. personas a título individual que están haciendo esto. Entonces, cumplen un Y rol entonces, interesante porque están ¿cómo se llegando a llega a gente. los curadores finalmente? ¿Cómo se hace No para es llegar a fácil, ellos? no es fácil, porque generalmente los curadores son los que llegan a la música, pero para eso existe, por ejemplo, lo que hicimos nosotros con Nexonoro, que tiene que ver con intermediar entre el artista y el curador, porque ¿Cómo muchas funciona veces esto es del difícil, sonoro? claro, muchas veces es muy difícil llegar al curador. Entonces, el músico lo que puede hacer, el artista, es entrar a la plataforma, buscar por género, por país, dependiendo de a quién o a quiénes quiere llegar con su música, busca a los curadores afines, también los busca dependiendo del precio que va a costar hacer esto. Entonces, yo ingreso, selecciono un curador, le hago un envío. Ese envío tiene un valor, el valor puede ir entre $1 y $8 actualmente. Ya. Se puede pagar con Mercado Pago, es bastante, o
o con PayPal, es bastante fácil en ese sentido. El curador recibe la música, tiene 7 días para poder, 7 días corridos, para dar una respuesta, un feedback al artista. Ya, es súper importante, en 7 días tiene que dar un feedback, de decir, sabes que tu canción me gusta, coincide con la línea editorial de lo que estamos buscando, por lo tanto la vamos a incluir en nuestra playlist, la vamos a programar en nuestra radio, la vamos a mencionar en nuestro podcast, la vamos a recomendar en redes sociales. ¿Ya? Porque ahí entran varios roles, está el curador, el programador, está el influencer, está el que escribe sobre música, sabes que tu canción es tan buena que yo voy a escribir una reseña de esta canción o de este disco. O a su vez, el feedback puede ser, sabes que en realidad lo que tú me mandaste no es tan bueno, le falta un poco de pulido. A lo mejor no tiene nada que ver con la línea editorial de lo que nosotros estamos haciendo, de la música que nosotros mostramos, por lo tanto no vamos a incluir esta canción. ¿Ya? Entonces, por ese feedback, por decir que sí o no dentro de los 7 días, el curador se va a quedar con la mitad de lo que cuesta esa transacción, o sea, entre 0,5 y $4, la mitad de lo que vale. De esa manera el curador también recibe un incentivo para hacer su trabajo, pero para hacer un trabajo consciente también, o sea, poner su oído, su sensibilidad musical al servicio de esto, también llevarlo como un trabajo, entre comillas, de manera de poder, de que el tiempo que le dedica también sea recompensado, remunerado, y al mismo tiempo eso lo motive a hacer un mejor trabajo y entregar a la audiencia una mejor experiencia en cuanto a consumo musical. Es importante recalcar ahí, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene un músico, una banda que quiera entrar? ¿Tiene que tener, no sé, la música arriba? ¿Tiene que estar en alguna de las plataformas? O sea, lo recomendable es que siempre lo recomendable es que esté disponible. No decimos que, uno no dice que sea obligatorio que esté en Spotify, ¿ya? O sea, pero sí, por ejemplo, si yo te pongo en el siguiente caso, si tú como periodista, porque tienes que escribir una reseña para hablar de un disco nuevo de algún artista X, tú no puedes decir, este disco está súper bueno, pero sin decir dónde está disponible, porque la gracia de, yo leo la referencia y lo puedo escuchar al tiro. Entonces puede estar disponible en Spotify, en Bandcamp, puede haber un enlace para descarga directa, como tú quieras. Pero importante que esto funcione de manera de que la audiencia al revisar el material pueda acceder a él de inmediato. Tiene que haber obviamente si quieres entrar a una playlist de Spotify, tiene que tener tu música en Spotify. Ya, pero tiene que estar disponible. Esta opción básicamente de alguna manera como que ayuda a democratizar un poco lo que es la difusión, porque lo que tú estás diciendo es que básicamente los grandes, los que estaban en sello, eran los que podían acceder en el fondo a llegar a los curadores, a tener una buena difusión, y esto de alguna manera es transversal, porque $1 es algo que harto más de lo que gastáis en imprimir en una fotocopiadora y salir a repartir volantes en el barrio. No, claro, y además también llega a partes y a lugares donde no llegaba ya antes, pues. Puede llegar a todo Chile, que ya es difícil por el largo que tiene este país, pero también de alguna manera democratiza porque también permite llegar a audiencias reales. O sea, los curadores también que se inscriben en Nexonoro para poder ser curadores tienen que cumplir con una serie de requisitos, y uno de los fundamentales es que efectivamente tengan una audiencia a la cual responder, para que también lo que ellos digan no sean gritos vacíos, ya, sino que haya alguien escuchando esos gritos. Entonces es importante saber que en el caso de Nexonoro, los artistas que envíen su música serán enviar a curadores o a curadores, a medios, etcétera, que tienen una audiencia real, fidedigna, y que les va a permitir llegar a los artistas de esa gente, porque de lo contrario no sé, pues puede ser un efecto placebo de decir, sabes que yo estuve acá, estuve en esta parte, mi nota apareció aquí, pero resulta que no la leyó nadie, sino que acá estamos hablando de cosas concretas. O sea que cada curatoría realizada en favor de un artista debería traer consigo como consecuencia que alguien se sume como audiencia del artista, que lo siga en redes o en plataformas de streaming. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, Eduardo, cuéntanos un poco si hay alguien interesado, tal vez, no sé, estoy pensando incluso estos locutores de radio que están todo el día escuchando música y que tienen su audiencia, que tienen su programa, a lo mejor podrían ser curadores, y muchas bandas o músicos de acá de la región que también quieren hacer difusión. ¿Dónde tienen que entrar? ¿Cómo funciona? Recordemos rápidamente. En nexonoro.com, www.nexonoro.com, en Facebook, en Facebook, en Instagram, en Threads, en TikTok como @nexonoro, tal como suena, con X ahí al medio, Nexonoro, y básicamente pueden ir buscando a los curadores que están disponibles, así como también los curadores pueden inscribirse. Los curadores tienen que señalar ahí cuáles son los tipos de curatorias que realizan, cuáles son los géneros musicales que reciben. No hay nada que se les imponga, o sea, no es
como, no, es que yo quiero que tengáis una playlist en Spotify y la actualices toda la semana. No quiero, no, entonces no, o sea, simplemente si tiene un medio escrito y quiere hacer reseñas, bueno, que haga reseñas. Pero que básicamente, en el caso de muchos, sobre todo en Chile, ya, no sé qué tanto en Latinoamérica, pero sé que también, pero sobre todo en Chile, muchos que tienen alguna radio local online, por ejemplo, o que tienen un medio escrito, son medios que prácticamente están por hobby o por el amor al arte. La diferencia es que ahora van a estar haciendo el mismo trabajo que estaban haciendo antes, con la diferencia que por cada una de esas reseñas les va a llegar una retribución económica. Me encanta. Maravilloso. Una alternativa para los medios de comunicación y una alternativa para los artistas emergentes. Muchas gracias, Eduardo, por esta interesante conversación y mucho éxito con Nexonor. No, Michelle, muchas gracias y saludos a toda la gente que está viendo Sexavisión y Foco Positivo. Muchas gracias. Bueno, esa entrevista nos dejó un poco más claro que es el panorama de la música hoy en día, así que ya sabe, si usted es alguna de las radios locales, tiene la opción de ser curador, y si está como músico emergente, una alternativa para no solo llegar a curadores nacionales, sino que curadores de habla hispana. Nosotros nos separamos un breve instante y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Protecar Films, tienda de repuestos de automóviles. Con nosotros encontrarás diferentes servicios 100% garantizados, láminas de seguridad y polarizados, parabrisas todos los modelos y marcas, grabados de patentes, láminas arquitectónicas, fabricación y revisión de vidrios de maquinaria pesada y servicio de estacionamiento. Consulta con nosotros al +569 75613139, por correo electrónico en protecarfilms@gmail.com o visítanos en Avenida Libertador Bernardo Higgins 872 y 879. Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo y siempre hemos estado hablando, la semana pasada nomás, ¿se acuerda que cuando estuvimos aquí con Fernando conversando sobre el turismo, sobre la ciudad, sobre esas cosas del recuerdo que mucha gente tiene de las cosas que se hacían? Bueno, se siguen haciendo cosas interesantes en la ciudad de Rancagua. Y justamente para conversar de patrimonio, de turismo, es que estamos con el jefe de la Oficina de Patrimonio y Turismo de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, Patricio Letelier, con quien vamos a conversar sobre este tema y varias cosas más. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Michelle y a Sexavisión por la invitación. Bueno, aquí se da mucho que los invitados que tenemos, que son como, a mí me gusta decir, más antiguos, como que tienen más experiencia, hablan mucho con mucha como emoción de la historia de Rancagua, de las tradiciones, de las cosas. Uno suele pasarle que con los años uno tiende como a aferrarse un poco al pasado, pero yo creo que se puede mezclar pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante lo que tú dices, creo que tiene que ver un poco, bueno, yo tengo un trabajo que me lleva a esa temática, son más de 30 años en la municipalidad, como asesor urbanista, a cargo de la planificación, como director de obras también. Pero siempre ocupado en estos tiempos en las temáticas que tienen que ver con un cierto valor, una cierta singularidad con la historia de Rancagua, ya sea edificios, barrios y acontecimientos. Y ya hace 10 años, ya ahora en enero cumplimos 10 años que se creó el Departamento de Patrimonio y Turismo, y precisamente lo que hemos estado haciendo es la puesta en valor, hacer de que esta historia, esta narrativa de la ciudad, de alguna manera se instale en un presente, no como desde la mirada necesariamente nostálgica, que sí existe, sino más bien una mirada de recuperar esa memoria colectiva, ciudadana, histórica, y ponerla en valor, ¿ya? Y creo que ha sido un trabajo intenso que hemos venido haciendo en estos 10 años y hemos tenido muy buenos resultados como departamento, se han incorporado, y de paso saludo a todo el equipo de Patrimonio y Turismo y también a todo el apoyo que el señor alcalde ha brindado en nuestra jefatura en la Secretaría de Planificación en las iniciativas, porque parte de lo que hemos venido haciendo es instalar nuevas tradiciones, instalar nuevos productos, levantar narrativas
para que se transformen en productos que además tengan un valor turístico. Es decir, todo lo que es patrimonial, que ya puede ser un patrimonio tangible, venido de la cultura, ¿cierto? O intangible, digo, como el tangible, que son estos edificios, barrios, nosotros lo relevamos, ¿ya? Y esa puesta en valor, de alguna manera pasa a tomar como una valoración como producto turístico, siendo nuestro principal cliente preferido, primero el rancagüino, ¿cierto? Claro. Los colegios de la prebásica, ¿cierto? Hemos tenido toda la rama, incluso de la academia, vienen de otras regiones a visitarnos, pero también la comunidad en general. Y también hemos trabajado con las juntas de vecinos, etcétera. Pensamos que primero hay que consolidar, ¿cierto?, esta narrativa de Rancagua, esta historia del Rancagua patrimonial, de este patrimonio vivo, a nuestra comunidad. Y por supuesto, esta apertura al mundo, que entre otros nos ha permitido, el caso del Mundial de Fútbol, poder proyectar también un Rancagua que, como ser cabecera regional, también mira al mundo, ¿no? Y tiene productos que ofrecer. Un tremendo desafío, porque venía gente de distintos lugares del mundo a vernos, observarnos, y que hayan elegido Rancagua era un tema. Sí, es un mérito de la autoridad, primero que todo, porque los estándares FIFA son altísimos. Claro. De hecho, ciudades como Viña quedan afuera por un tema justamente de no contar con un estándar de estadio e inversión. Aquí hubo una inversión importante del municipio, del gobierno regional, y la voluntad, en este caso Codelco también, de remozar un estadio que lo dejó estándar FIFA después de la Copa América de 2015, que también fue otra ventana que tuvimos. Así que nosotros transitamos mucho en distintas temáticas. Nuestros interlocutores son de toda la gama, desde productores culturales, productores del mundo, ¿cierto?, del turismo, todo el mundo artístico, de las artes escénicas, de las artes audiovisuales, en fin, musicales. Interactuamos con varios ministerios también, porque además somos muy inquietos, entonces nos gusta estar buscando dónde hay fuentes también de financiamiento para poder postular proyectos y ir levantando esta historia de Rancagua y ponerla en valor. ¿Qué cosas se han hecho este año, por ejemplo? Bueno, este año ha sido un año intensísimo, porque ya de la administración anterior se había mandatado a través del Consejo que la municipalidad, a través de un programa que tiene Cercotec, y Corfo, a través de Senatur, donde califican a los municipios con una distinción de municipalidades turísticas. ¿Ya? Y eso tiene que pasar por consejo, y hay que crear una comisión técnica interna, pero además hay que tener un plan de desarrollo turístico, que es como el plan de desarrollo comunal, el famoso Pladeco, había que configurar. Y lo interesante fue que a principios de año el alcalde nos planteó a nosotros el desafío. Esto generalmente hay empresas consultoras que se dedican a esto, porque es un trabajo muy arduo. Hay mucho trabajo de investigación, de diagnóstico, postura, trabajo de participación ciudadana con todos los actores, etcétera. Y se configuró con parte del equipo de mi departamento, de la Secretaría de Planificación, un equipo interdisciplinario, y asumimos el desafío de alrededor de 8 funcionarias y funcionarios, fueron capaces de sacar un plan de desarrollo turístico que no tiene nada que enviar al mejor producto que podríamos haber obtenido de una empresa consultora. Gracias a eso, ¿cierto?, ya se pasó al nivel superior, cumplimos con una serie de otros requisitos que son de estándares que pone en este caso Senatur, y en Futrono, ya en el mes de agosto, Rancagua por fin logró recibir la distinción de municipalidad turística. Wow. Eso partimos el año así, entre medio, bueno, hacemos actividades como, por ejemplo, en marzo nosotros ya es una tradición, como ya saben, el barrio Trénova fue declarado zona típica, también un trabajo 100% realizado por el departamento, todo el trabajo de investigación que dio pie a descubrir un Rancagua industrial que no está escrito en ninguna parte. Toda esa investigación de más de 21 bibliografías más la investigación de campo, logramos encontrar que Rancagua también vivió su revolución industrial y quiénes fueron los actores de esa revolución industrial, dónde estuvo el corazón, cuál fue el motor que movió ese Rancagua desde 1875 hasta 1950 aproximadamente, entre otros la llegada de la Bremen Copper-Campion, y que Rancagua, claro, después del hecho de la batalla, la llegada de Bremen Copper-Company, claro, a 1904, 1905 a Rancagua, hay un antes y un después para nuestra ciudad. En fin, entonces vamos de alguna manera tejiendo. Y en este barrio nosotros en marzo hemos venido haciendo ya todas las celebraciones desde el año 2016 que se crea el departamento, Día de los Patrimonios,
pero además se instauró celebrar y conmemorar el natalicio de Oscar Castro en Trénova. Entonces nosotros ya en marzo siempre se hace una actividad cultural, se han hecho conversatorios, se lleva la sinfónica, ha estado gospel, en fin, hemos tenido números en donde hemos vinculado, por ejemplo, el flamenco con escenas actorales, todo lo que es producción escenográfica, teatralizada, en donde sacamos los personajes que están en la historia de este barrio, en la historia, bueno, obviamente siendo el eje ahí, en este caso Oscar Castro. De hecho hay un actor que es igual y todo el mundo saca fotos porque es ver la foto, es ver al actor. Reviviendo y hemos la historia. revivido a Luis Trénova Guerra, hemos revivido a William Breden, hemos trabajado ahí con temáticas que tienen que ver con la poiesis de Oscar Castro asociado al libro La historia, ¿cierto? De la vida simplemente, que cuenta la historia del barrio Estación, el barrio Rojo. Entonces, hay un mundillo ahí muy interesante, donde, por ejemplo, entre otros, está el libro de Carmela Buenafuente, de Roberto Parra, que es la versión rancagüina de la Negra Esther. Nosotros tenemos un propio, y que he desafiado ahí, en algún momento podamos tener que sea un financiamiento para postular el proyecto para la puesta en escena de esa obra de teatro que es famosísima en Santiago, la Negra Esther. Pero nosotros tenemos la historia de la Carmela Buenafuente, que la relata en primera persona, que lo más genial, que Roberto Parra la relata en décima. Entonces, estos elementos, nosotros de los trabajos de investigación, de la interacción con otros historiadores, etcétera, nosotros lo vamos recogiendo y lo vamos de alguna manera relevando y lo vamos poniendo en una especie de agenda anual donde vamos desarrollando actividades o vamos paralelamente postulando proyectos para levantar estas investigaciones y ponerlas en valor en un trabajo comunitario, etcétera. Y después nosotros en abril ya tenemos O'Higgins en Boca, que ya está en su segunda versión y que nuestro alcalde ya lo dijo, digamos, cuando inauguramos este año en abril, dijo, bueno, esto llegó para quedarse, porque traemos la gastronomía local, regional, Rancagua, en forma muy silenciosa, ha ido teniendo protagonismo en materia gastronómica a través de distintos representantes, porque además tenemos la academia, trabajamos en codo a codo con INACAP, con el Santo Tomás, que además hay una alianza ahí, porque se está trabajando ya para tener cobertura internacional, binacional con Argentina, ¿cierto? Entonces, esto, una feria que simplemente uno puede decir, bueno, una feria para que la gente venga y vamos ofreciendo un poco de cultura también, que también es patrimonial, se va transformando en elementos que van constituyendo una suerte de una estructura que Rancagua también ofrece como plataforma para lanzar estas iniciativas en materia, en este caso, gastronomía, a nivel regional, nacional e internacional. Entonces, la academia, como nuestros actores principales, ¿cierto?, de la gastronomía, le otorgan tremendo valor. Bueno, ahí hemos trabajado también con las cámaras, con la Cámara de Turismo y Patrimonio de Rancagua, ¿cierto?, que lidera Fernando Miranda, y la Cámara de Comercio y Turismo de la región, ¿cierto?, que lidera Rodrigo Zúñiga. Entonces, es súper interesante porque toda esa interacción van consolidando, ¿cierto?, una agenda, y cada agenda te va generando. No olvidemos que el gobierno local abierto, que es una unidad que también pertenece a la CEPLAC, en enero hace la Universidad Internacional, que el próximo año se va a hacer en marzo, y que acaba de recibir un reconocimiento a nivel nacional como iniciativa, ¿cierto?, de participación de parte de la Subdere. Entonces, y que de paso nosotros como departamento fuimos los dos únicos proyectos que eligieron de la región, y esto fue hace un par de semanas que fuimos a Santiago a recibir un reconocimiento de la Subdere a nivel nacional, con el proyecto que postulamos Las Viudas, un barrio que está muy aquí cerca, que es una tremenda historia, y gobierno local abierto con la Universidad Internacional de Rancagua, que como te digo, el próximo año va a ser en marzo, y eso también a nosotros nos confirma de que estamos haciendo bien las cosas, de que en estas cosas que no son cosas que se ven como reparar las calles, hacer plazas, son algunas intangibles, son más lentas de que vayan tomando consolidación en la comunidad. Tengamos el apoyo de la autoridad.
del consejo, del alcalde, etc. Me pasa que, y siempre lo he dicho acá, cuando viene Fernando, cuando vienen distintas personas, conversamos, que yo digo que me llamaba la atención que no esté como en el panorama de Cernatura a la vista, así Rancagua. Este sello nos irá a ayudar más a que nos tiren más gente para acá, porque me pasa que yo veo, por ejemplo, los turistas en Santiago, oye, panorama, uno ve en el hotel, no, vaya a la Viña Conchitoro, a Pirque, vaya al Cajón del Maipo. Y está a la misma distancia venir acá a ver cosas maravillosas. Sí. Este sello nos va a ayudar. Absolutamente, pero mira, hay una particularidad con este sello, que tiene que ver con el compromiso del municipio. Es decir, de haber sido mandatado por el Consejo, de haber contado con la aprobación del Consejo, tú sabes que lo componen los concejales más el alcalde. Para poder hacer un plan de desarrollo turístico, tú sabes que estos planes de desarrollo, que son un instrumento de planificación y gestión, generan un calendario, por una parte, ¿cierto?, y una agenda de proyectos, acciones, proyectos, etcétera, y toda una estructura. Y eso pasa por el Consejo. O sea, el plan de desarrollo turístico fue aprobado por el Consejo. Por lo tanto, hay un compromiso. Yo lo he conversado con el alcalde, con otros concejales. Yo les digo, bueno, ahora les vamos a pasar la cuenta. Claro. Ya no se trata de tener este diploma. Solo colgarlo en la muralla. Porque la municipalidad, en el fondo, es un compromiso implícito, pero a su vez explícito, a través del PADETUR, de invertir en el turismo, en cultura. Y abrir Rancagua, ¿cierto?, a estas competitividades territoriales asociadas a las temáticas culturales, patrimoniales y obviamente, consecuentemente, con el turismo. Entonces, pero también hay que reconocer, digamos, que hay ciertas variables territoriales que hacen que Rancagua en sí misma tenga ciertos productos, ciertos turísticos que los hemos venido desarrollando. Tenemos 2 o 3 viñas bastante interesantes que ya están reuniéndose, estamos trabajando con ellos, con algunas hace años. Con La Rosier, que si bien es cierto está en graneros, trabaja con Butrón, que le ha ido muy bien en todos los maridajes que hacen en la viña con Pepe Butrón. De alguna manera vamos generando articulaciones con el EDEM, el famoso zoológico que tenemos acá, entre otros, pero también hay que entender de que Rancagua es un centro de interland, ¿cierto?, en el territorio, a su vez, de lo que es el Cachapoal profundo, el Cachapoal del Valle, ¿cierto? Pero también articulando a otros, no olvidemos que tenemos acá desde Rancagua Seba Sewell, ¿ya? Claro. Patrimonio de la Humanidad en 2006. Entonces, también, bueno, estamos a puerta de que se aprueben los fondos y esperamos después de 30 años de gestión para que tengamos la obra de la Capilla Gaudí en Rancagua, este centro cultural. Que bueno, me tocó formar la corporación, fuimos los socios fundadores, y hemos sido bien insistentes y porfiados en que lo vamos a lograr, porque va a poner a Rancagua en el circuito del turismo cultural mundial. Exacto, sí, es muy potente. Y a lo mejor me equivoqué en decirlo, va a poner a Chile. Sí. ¿Ya? Sí. Gaudí atrae solo a la Sagrada Familia, sí, que es una de las innumerables obras que están casi todas en Cataluña y en Barcelona, muchas, la mayoría. Pero solo a la Sagrada Familia atrae 4 millones de turistas al año, ¿ya? Entonces, tener un Gaudí en Rancagua representa una joyita que la va a mirar todo el mundo y va a atraer turismo a Chile, y obviamente. Entonces, nosotros también entendemos que tenemos que tener una infraestructura hotelera, gastronómica, de oferta cultural, para turistas que también estén de paso. Claro. Es decir, no solamente en la estadía podemos ofrecerle productos, sino que también sea un puente hacia el turismo, ¿cierto?, de la provincia, ¿cierto?, y de la región. Toda la región, claro. Exacto. Así que de esa parte no nos perdemos, digamos, lo tenemos muy claro, y por eso la alianza que hacemos se plantea una gobernanza, que es un trabajo interactivo, ¿cierto?, colaborativo de varias comunas, son alrededor de 8 que están en torno a este Cachapoal, que le llamamos, y donde funciona también la Cámara y la empresa privada. Y se toman decisiones, se establecen ciertas prioridades, se recurre a las autoridades para ciertas inversiones en infraestructura, etcétera. Creo que ese es el camino hacia donde nosotros debemos apuntar. Me encanta ver que estén por ese camino, por esa senda, y me encanta cuando existe esta gobernanza, cuando se unen lo público, lo privado, finalmente es cuando se logran más resultados, y se está viendo ya eso en el camino. Ojalá que lo de Gaudí algún día se concrete. Yo creo que todos soñamos con ese minuto, pero yo creo que la gente no dimensiona lo importante que podría ser para esta ciudad, así que sí, ojalá ocurra. Bueno, esta frase que usé recién fue un mensaje que me mandó el cónsul de Chile
en Barcelona el año 97, que fui en una misión justamente enviado por el alcalde a ver estos temas para traer que hicimos acá una exposición de Gaudí acá, trajimos a los dos exponentes más importantes de Gaudí en ese momento. Y el cónsul de la época mandó un mensaje a la Cancillería en Chile, que era ese. O sea, por favor, atento con este proyecto porque va a poner a Chile en el circuito del turismo cultural mundial. Entonces, y nosotros estamos convencidos de que es así, pero además es una obra espiritual y cultural. Por lo tanto, está abierto a los credos, ¿cierto? Que obviamente es una obra católica, está dirigida a la Virgen María, a la Ascensión de la Virgen, etcétera. Pero es un ícono que representa una arquitectura y un simbolismo que trasciende también la religión, claro, etcétera. Es cosa de ir a la Sagrada Familia. Exacto. Y ver a los musulmanes paseando, recorriendo. Fotos, claro. Aquí está libre de credo, porque claro, es una muestra y una expresión de la genialidad de Antonio Gaudí, que es única en el mundo. Y esta sería la única obra de Gaudí fuera de España en todo el mundo. Realmente un hito, ojalá se concrete, pero veo que se están concretando muchas cosas en muchas áreas, lo que me parece fabuloso, porque realmente Rancagua, la semana pasada nos contaba Fernando, por ejemplo, cuando se habían atrincherado los jóvenes en la plaza defendiendo lo que había en su minuto el mismo, la embajada francesa había traído. Entonces, la gente como que a lo mejor no dimensiona todos los rincones históricos que tenemos, y creo que ponerlo en valor, esto que hacen ustedes, de estar luchando por los fondos, batallando con todas esas cosas, no se ve porque es un trabajo silencioso, pero poco a poco se están viendo estos resultados como estos que estás contando al día de hoy. Así que mis felicitaciones para ti en representación de todo el equipo que está detrás tuyo, que sabemos que es un trabajo arduo, pero se están viendo los resultados. Sí, es hubieron circunstancias que el departamento, de ser 4 personas, partimos 2, 4, después llegó una socióloga, llegaron 2 asistentes sociales o trabajadoras sociales, incorporamos más arquitectos, yo soy arquitecto de profesión también, más dibujante, podemos hacer un trabajo ya más de terreno, etcétera, de levantamiento. Se generó este valor de lo interdisciplinario. Bueno, el encargado del área de turismo es antropólogo, Alejandro Belton, etcétera. Ha permitido que nosotros abarquemos todas las áreas que implican hacer la investigación, ir a la pesquisa, ¿cierto? Ir a buscar el dato, ¿cierto? Tener las fuentes de información, los interlocutores. Ojo ahí, Foto Rancagua Antiguo, lo digo y le mando un saludo a Lucho Saldaña, ha tenido un labor importantísimo, lo mismo que Nahuel TV, que ha difundido todo esto, porque hay mucha historia de primera fuente. Entonces nosotros interactuamos con eso, vamos a la fuente, estamos trabajando en barrios, tenemos un proyecto que vamos a cerrar ahora, que recibió un reconocimiento a nivel nacional de la población Las Viudas, una tremenda historia de la resiliencia de mujeres, un homenaje a las mujeres, ¿cierto? De 110 madres que llegaron con sus hijos, ¿cierto? Semihuérfanos, en una sociedad muy machista, muy discriminadora, ¿cierto? Y logran sacar adelante un barrio a través de una serie de testimonios que vamos a dar a conocer en videos, hay una página web, estamos trabajando en un libro y estamos cerrando ya, se está editando en estos días, que es la otra novedad, que un proyecto que es un fondar que también nos adjudicamos, que nos tocó trabajarlo en paralelo, todo lo que es los cuentos, mitos y leyendas del sector rural de Rancagua. Ya llevamos 2 visitas a colegios donde hemos ido también con actores, hemos sacado los personajes que están en algunos de estos cuentos, se los hemos llevado a los niños, las directoras de 2 colegios, del Marta Brunet, por ejemplo, el otro, no me acuerdo el nombre, nos decían, es que superó todas las expectativas. O sea, aquí los niños cuando hacen escenas y hacen cosas, a los 10 minutos se están tirando papeles, se paran, pero estaban fascinados. Y que la directora lo diga y que las profesoras se vayan, digamos, nos despidan como un solo. Yo creo que eso a nosotros nos dice, estamos haciendo bien las cosas. Así se ve. Porque queremos ir musicalizando, por ejemplo, estos cuentos mitos, y después lo que queremos hacer es visitas guiadas al sector rural, donde se contaban estas historias. ¿Para qué? Para que también haya una narrativa que los operadores, los guías, trabajamos mucho con el JAR, ¿ya? Jorge Alessandri, la carrera de turismo, hay carrera de turismo también en AIEP. Los chicos tomen estos mitos, cuentos y leyendas y los transformen en relatos, pero además los vamos a tener musicalizados, cosas de un QR, etc.
Y el tercer proyecto, que también es un proyecto maravilloso, que lo vamos a terminar el próximo año, por ahí por marzo, abril, esperamos, inaugurar la restauración del busto de la Gabriela Mistral, que está en la población Isabel Riquelme, que es una tremenda mujer. O sea, yo creo que de Gabriela Mistral se pasaron las rondas, pero si tú analizas la historia, también extemporánea, que se adelantó a los tiempos, hoy día todavía la citan grandes pensadores, ¿cierto? Incluso hasta el mundo de la política, porque ella luchó mucho contra el sistema, ¿cierto? En un mundo súper machista. En un mundo que además, por no haber tenido el título, ¿cierto? Le negaron, le cerraron muchas puertas hasta que logra, ¿cierto? Ir a la normal. Pero ella de muy jovencita escribía con seudónimo, pero luchó contra el sistema, fue muy crítica. Y bueno, le dan un premio Nobel. Creo que Chile todavía no ha puesto en valor esta tremenda mujer nacida en el norte que tenemos nosotros y que hemos postulado. Esa fue la tercera postulación que hicimos a 2 fondos regionales, no fue mal. Dijimos, no, esto no la vamos a perder. Postulamos a un concurso a nivel nacional, nos adjudicamos. Maravilloso. Salió en los medios porque además en regiones competimos con todo el país. Y además se trataba nada menos que esta mujer que este año se cumple los 80 años del premio Nobel, ¿no? Maravilloso que haya. Entonces, bueno, eso es parte de un poco de lo que hemos venido haciendo. Muchísimas noticias nos trajiste el día de hoy, Patricio. Espero que vengas en otra oportunidad a contarnos más cosas cuando se vayan concretando todos estos pasos que tienen en camino. Así que me encantó esta conversación. Y bueno, invitar a los colegios, invitar a los profesores, a las profesoras, a la academia, a que se acerquen al departamento. Si tienen iniciativas, nosotros hemos estado apoyando a muchos proyectos. Nos encanta que lleguen a la oficina, siempre estamos llenos de pega, pero creemos que es la manera también de resaltar estos valores de un Rancagua que tiene mucha historia, tiene un gran patrimonio que queremos hacerlo vivo y por supuesto transformarlo en un producto turístico para los rancagüinos, para la región, para el país y para los que vengan de otros países. Maravilloso. Muchas gracias, Patricio, por la conversación. Un gusto. Encantado. Bueno, una interesante conversación la que tuvimos entonces con Patricio Letelier sobre lo que es el patrimonio del turismo de nuestra querida Rancagua. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Protecar Films, tienda de repuestos de automóviles. Con nosotros encontrarás diferentes servicios 100% garantizados, láminas de seguridad y polarizados, parabrisas todos los modelos y marcas, grabados de patentes, láminas arquitectónicas, fabricación y revisión de vidrios de maquinaria pesada y servicio de estacionamiento. Consulta con nosotros al +569 75613139 por correo electrónico en protecarfilms@gmail.com o visítanos en Avenida Libertador Bernardo Higgins 872 y 879. Le pasa a usted igual que a mí, que de repente la vida la pilla rápido y necesita comerse un sándwich, pero no quiere chatarra, porque lo que quiere justamente es comer algo saludable como lo que estaba mostrándole. Es una necesidad que llegó para quedarse en esta vida rápida que tenemos y hoy estamos con un emprendedor que justamente descubrió ese nicho y vamos a conversar con él sobre este tema de los sándwiches saludables. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Juan Claudio, perdón. Un gusto tenerte por acá. Oye, gracias por la invitación, estoy muy contento. Estamos súper felices porque además el tema de la alimentación ya es como típico, o sea, la gente come, o sea, lo que más hay son emprendimientos de golosinas, ¿no es cierto? Pero nadie había descubierto a lo mejor este nicho tan interesante de que uno a veces no es que no quiera, no puede parar de trabajar porque se independizó y uno es su propio jefe y tiene que estar todo el día sin parar, o porque tiene un trabajo muy demandante, pero tampoco se quiere comer un completo. Bueno, este producto, este emprendimiento es hijo de otro emprendimiento y nace de una necesidad. Yo con Claudia, con mi esposa, somos galleras del mundo.
perfecto. Y lo que nos estaba pasando es que estábamos trabajando mucho y comiendo poco y comiendo mal. Qué divertido. Y con el remate, que son puras cosas dulces, galletas, Sí, entonces que... Tampoco era el ideal. A los 30 Claro. está bien, a los 40 puede ser. Exacto, Pero ya a los 50 y uno tiene tantos que ya empezar no. a pensar que uno empieza la diabetes, un la montón cuenta de corriente cosas. ya está Sí. toda usada ya. Entonces, Toda la razón. empezamos a idear un sándwich, algo que nos permitiera al mediodía comer rápido, seguir con las actividades. Y por otro lado, nuestros clientes que atendemos cafetería tienen el problema de que tienen muchas cosas dulces, pero alternativas saladas no tienen. es Entonces, verdad. como de ahí apareció esto de, oye, ¿por qué no hacemos un sándwich que sea con harina integral? Porque así el estómago se Claro. digiere más lento, entonces el mantiene carbohidrato la glucosa, la glucosa claro. baja un poquito o no sube tanto. Claro. Pero hagamos un diseño en que tenga la cantidad de proteínas, de microelementos, de hierro, en fin, suficiente para que por lo menos gran parte de lo que necesita una persona adulta en el día esté en este sándwich. Entonces, ese es como el concepto Está bien de... estudiado ya. Entonces empezamos a meternos ahí, cuántos gramos de jamón, cuántos de queso, cuánto huevo, cuánto de cada cosa, y no peleen entre ellas, porque a veces algunos ingredientes Combinados no entregan, sino que solamente pasan por el sistema y no. Ya. Entonces había que hacer como varios cálculos, pedir estas opiniones. Y de ahí nace NutriSandwich. NutriSandwich lo que buscamos es tener una alternativa para todas las personas que no pueden almorzar, típico las mamás sobre todo las mamás que le hacen la lonchera a sus hijos, al marido, y al final quedan al final de la fila, entonces, y comen lo que sea, Lo que pillaste, lo que lo que pillan, sobró. y sintiéndose muy culpable al final del día Sí. porque comieron cualquier chanchada. Re mal. Y entonces, un poco eso, ¿cómo cubrimos eso? Y esto tiende a suplir eso. O sea, si es que puedes alimentarte y comer un buen almuerzo, come un buen almuerzo. Si no es así, esta creo que es una muy buena alternativa para comer sano. Vas a quedar bien llenito porque todos los ingredientes son ingredientes como bien naturales, no son pocos los productos industrializados que Ya. incluimos. De hecho, el pan lo hacemos nosotros, buenísimo. el pan integral Ya. con aceite de oliva, con chía, con linaza, y nos damos el trabajo de tener 12 horas en agua, eso para que germinen. pero qué bueno. Entonces, nos Eso te deja ocupamos, más satisfecho y todo, claro. primero para que sea satisfecho y segundo para que las semillas entreguen los nutrientes que tienen, porque si no pasan nomás, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que no solo sea un producto comestible, sino que sea nutritivo, que nutra el organismo. De hecho, por ejemplo, averiguamos que tienen que tener encurtidos, porque los encurtidos en el sistema digestivo ¿Ya? mejoran la flora bacteriana, que Ya. es la que nos ayuda a hacer la digestión. Claro. Entonces, hace que sea más diversa, y si es más diversa, hay más posibilidades de digerir, obtener todos los nutrientes de los alimentos que consumimos. Y por otra parte, bueno, el 10% de las neuronas están en nuestro sistema digestivo, por tanto, Exacto, están en el estómago. nuestras emociones están definidas también por lo que comemos. Entonces hay como muchas cosas que empezamos a conectar, y dijimos, ya, aquí hay algo que puede ser muy útil para todos nosotros. Una alternativa que no la veo muy bien, y si es que existe, probablemente la gente no se ha dado cuenta que está. Entonces, es eso lo que estamos presentando. Ya están en algunas cafeterías y nos ha ido bastante bien, ha tenido muy buena Qué aceptación. bueno eso, porque también hay gente que dice, pero es que yo quería comer algo rico. Cuando tú puede ser rico y saludable. Es rico, saludable, tenemos alternativa vegana, así con hartos palmitos y cosas. Una alternativa bien proteica que hacemos. Cuéntame más o menos así, entusiasmame que me den ganas de comerme un sándwich. Mira, sí, hay una alternativa que es para todos los que van al gimnasio. ¿Ya? Siempre andan buscando alternativas Sí, claro. proteicas. Es uno de jamón, el triple jamón, ¿Ya? más una omelette de pimentón asado con qué cebollín. rico ¿Ah? suena. Tiene como un 65% de las proteínas que tú requieres en un día. Entendiendo a una persona Claro. que necesita del orden de 2000 calorías, ¿Ya? de ahí se sale el dato. Entonces te entrega como el 60% de las proteínas diarias. Extraordinario. Entonces, si es que necesitas proteína, esta es una muy buena alternativa porque no es un suplemento. Sí, para no meter todo eso batido y polvo, que a sino veces que- genera otro tipo de problemas. Claro. Eso, ¿verdad? Segunda alternativa, que es
en realidad es la favorita de todos, lejos del sándwich, el Nutri-Sándwich que más vendemos, ¿Ya? que se llama el Nutri-Vital. ¿Ya? Tiene jamón, triple jamón, queso, una buena capa de espinacas, Mira. por el hierro, Ya. ¿ya? Pesto de perejil Oh. con pepitas de zapallo, porque en el zapallo hay mucho magnesio y mucho zinc. Hace mucha falta. Sobre los 50 años, Sí. para nosotros los hombres, es fundamental estar mirando el zinc y el magnesio, sobre todo el zinc, sobre todo para la formación de testosterona. Mira. Porque baja la testosterona y es un precursor de testosterona. Y hace una diferencia estar preocupado y ocupado de nutrirse bien con el zinc, por ejemplo. Importante. Bueno, pepitas, tiene limón, porque la vitamina C que está en las pepitas y en los vegetales es activa por un ácido. Si no hay ácido, no se activa. Tienen que estar en combinación. Pepinillo, por lo que te conté, Qué rico. tomate, aceitunas y un rúcula para darle un contrasabor ahí. Qué rico suena todo y eso. pan integral. Créeme que con un sándwich hay varias clientas que en realidad comen la mitad y la otra mitad la dejan para más tarde, porque créeme Ay, que... ¿cómo será lo saciador? ¿Qué? Es muy saciador, porque se siente muy rico, es para comérselo lento, es para disfrutarlo. Así es que a todas las personas que tienen este problema, créanme que esto es una muy buena alternativa para nutrir el cuerpo, incluso para, acompañado de los hijos, empezar a aprender un poco más de nutrición, Qué importante. sobre todo con los ultraprocesados, porque de repente Sí. uno, claro, es súper fácil ir comerse una hamburguesa, te quita el hambre y ya está rico, y es rico, sí es rico. Pero cuando se vuelve una costumbre, empiezas a generar déficit de un montón de otros productos, Así es. de zinc, de magnesio, de un montón de otras No, cosas y que no aparte están ahí. que hemos visto de repente esos estudios, no voy a dar ni una marca, pero de repente que se ven estas hamburguesas que pasan meses y siguen intactas. Entonces yo digo, ¿cómo estarán en el estómago de nosotros si así a la intemperie siguen intactas, ni siquiera se descomponen? Porque finalmente son tan artificiales los elementos que tienen que no tienen Bueno, descomposición natural. Ese es un gran problema con el que hemos batallado nosotros como emprendedores siempre, porque nuestro norte es usar siempre productos naturales, la menor cantidad de químicos posible. Y eso va en contra de la vida útil del producto. Sí, eso, y lo vuelve más caro también. Lo vuelve más caro. Entonces, siempre hemos estado en esa lucha de hasta qué punto, mucho frío, pero claro, si lo llevas a un negocio, en el negocio intentan de que dure lo máximo posible. Claro. Entonces, siempre estamos en esa línea delgada difícil. línea en Sí. que cómo hacemos para que dure más sin que signifique incorporarle productos químicos entre medio. Y eso tiene que ver también con la educación, de Sí. cuánto valoras realmente un producto natural, de cuánto valoras que estemos ocupando productos de productores locales. Pues sí, Qué importante eso también. sí, yo creo que es súper relevante conocer, que la gente sepa lo dinámico, cómo dinamizamos la economía local, los emprendedores. Yo le compro el jamón en Lo Miranda, con ese dinero pagan sueldos, con esos sueldos después compran otras cosas y ese dinero regresa, ¿no? Y están dando vueltas en el mismo lugar siempre. Entonces eso genera dinamismo que desde un supermercado, de una gran empresa, se pierden. Y además la calidad del producto, porque el otro día había un estudio de una lechuga de supermercado generada en un invernadero versus una lechuga hecha a la naturaleza, de potero. digamos. Y en la cantidad de nutrientes, este estudio hablaba que necesitaba 15 lechugas de supermercado para equiparar la lechuga hecha en invernadero normal, Claro. digamos. Porque esa está tan procesada, tiene tanto químico que perdió toda su naturaleza y su potencial. Es agua. Es agua con nutrientes, pero lo que está en potrero está comiendo suelo. Entonces, Exacto. y claro, es más lento. Es más caro. Es más sucia, probablemente es más imperfecta. Hasta más fea. Hasta viene con bichito y todo eso. Sí. Pero Dime que no te pasa en el supermercado de repente que ves esos tomates como perfectos y son todos iguales, idénticos. Y yo miro y al lado hay uno como todo chueco, así, ese como que me tinca y va a ser más sabroso. Claro, entonces es un poco, claro, esto de andar tan rápido en la vida, de repente, claro, uno cae en esto de
de tomar las cosas rápidas, de no razonar mucho, y también porque no tenés mucho tiempo también para invertir en cuidar, de revisar el refrigerador, reordenar el refrigerador y todo eso. Entonces, también una invitación a parar un poquito y bueno, qué es lo importante, cuáles son las cosas importantes de la vida finalmente. Entonces, y probablemente alimentarse y alimentarse con los demás, pues, con los que te acompañan en la vida, supongo que es algo que hay que mirar. Y bueno, tú tienes una mirada muy bonita respecto de lo que es la alimentación y ese equilibrio, pero me imagino que hay desafíos en esto de emprender, lo que estábamos hablando, que te digan, ay, pero qué caro, por la misma plata, por la mitad me compro un completo en la esquina, no sé. Seguramente tienes varias cosas con las que te has enfrentado en este camino de emprendimiento que lleva un buen rato, no solo en sino que en tu historia como emprendedor. Sí, desafíos primeros personales de defender como tu filosofía, defenderla de ti, porque el mercado te está diciendo afuera, oye, tiene que durar más el producto, tiene que pasar esto, pero eso va en contra de lo que yo estoy pregonando desde recién, pues yo te estoy pregonando una cosa, entonces mañana llego con el producto, ¿sabes qué? Estos sándwiches ahora no duran 2 meses. Claro, igual es como... ¿Qué me estás hablando? Exacto, tu consecuencia. Entonces, una de las cuestiones que para mi esposa no ha sido difícil. De hecho, los conflictos que hemos tenido siempre han sido oye, pero es que démosle un poquito más. No, ella ha estado ahí. Se mantiene. Y porque ha sido fiel a la filosofía pero eso tiene su precio. Claro que sí. Tiene su precio, porque primero el costo es otro. Y hay que salir a la calle a pregonar, a contar esta historia que te estoy contando ahora. Exacto. Y un poco luchar contra toda la otra información que anda, que uno la absorbe sin darse cuenta, y cree que es muy entretenido, muy bonito, muy cool, pero al momento de pagar no te restaura, porque Claro. De ahí viene esto de... Mira, nosotros siempre hemos pensado que estamos en el negocio de la restauración, de los restaurantes, de restaurar. Ajá. Entonces nuestros productos restauran el cuerpo, el organismo, son para restaurar, y no solo restaurar la nutrición biológica, sino es una invitación a restaurar las relaciones, a un poco aprender de esto y compartir ese aprendizaje. Es un poco eso, que es la vida finalmente, si eso es la vida. Eso es la vida, pues, justamente. Entonces, esa es la invitación de Nutri Sandwich y este lindo hijo de Galletas del Mundo. Me encanta. Pero con Galletas del Mundo, ¿cuánto tiempo lleva? Como 8 años diría yo. Harto ya. Sí. Harto. Así es. ¿Y sigue en paralelo con...? Seguimos en paralelo con todo lo que significa llevar cosas en paralelo. Terminamos recién con Halloween, con el especial de Halloween, ahora preparando Navidad y ahora viendo esto otro como lo lanzamos a vender en forma directa, porque hasta ahora lo hemos vendido solamente en cafeterías. Estamos en varias cafeterías, pero ahora queremos venderlo de forma directa, ir, no sé, para la gente que trabaja en banco, en qué sé yo, donde sea, y hacerle llegar los sándwiches. Entonces ahí estamos trabajando esa línea también. Y con déficit de sueño. Me imagino. Bueno, lo bueno es que tienen una solución si no alcanzan a almorzar, se pueden comprar de los que hacen ustedes mismos. Es una ventaja. No digo que se quieran comer una de las galletas, que son deliciosas, pero... Ese soy yo soy el dulcero. Pero no puede pasar siempre comiendo galletas. No todos los días. Es un problema. No le vamos a contar a nadie, pero sí. No, es cierto, porque son deliciosas, pero uno tiene que ser moderado con respecto al consumo del azúcar y esas cosas. Es real. Nos pasa, ahí voy a ir un poco a las galletas, que tienen que ver, al final es lo mismo. Mira lo anticomercial que somos. Nosotros lo que hemos pregonado siempre de nuestras galletas, compren nuestras galletas una vez al mes, nada más. Porque las galletas son un regalo, son para disfrutarlas y no son para comértelas en un día. Es para que te las comas y las disfrutes juntos. Que es lo que yo no hago. Es que es un poco difícil igual, entonces, abrirlas, tenerlas ahí, comerse una, igual, pero, demasiado rico. Claro, entonces, porque el concepto de las galletas, nosotros personas que llamamos galletas del mundo y rescatamos recetas antiguas, porque las recetas antiguas tienen elementos naturales solamente. De ahí viene eso de ir a las galletas a las antiguas. Su origen es un alimento.
No, más que una golosina, Ajá. un alimento. Entonces, un alimento que se comparte y que en algún momento pasaron a ser galletas de Navidad y es un alimento sobre todo de Navidad. Pero como un espacio de disfrute en que la familia comparte y habla en torno a temas del corazón, del amor, de emocionalidad familiar, Ajá. que también están súper perdidos. Pues entonces, También es rico generar instancias para eso. entonces nos pasaba con las galletas un poco que muchos clientes nos compraban y las usaban para eso, era como para el fin de semana, para conversarlas, Vamos para a conversar. tener un momento especial de Y conversación. por en torno esto a le la metíamos a historia, el origen de esta galleta es de Inglaterra y pasó esto, como para que invitarlo a que hablaran de esa galleta y generar conversación y generar relaciones y vida. Entonces, como, mira, es como Qué súper, bonito. esta cuestión es como súper volada, una volada muy, Pero me muy encanta. nuestra. Y un poco eso es lo que queremos que pase en torno a lo que hacemos. Entonces, finalmente, nuestra invitación es como a vivirse la vida desde un lugar más simple. ¿Qué cosa más simple que alimentarse bien? Pero en el mundo actual es súper complejo. Parece súper fácil. Pero- y cuando uno mira la escala de Maslow de prioridades, da mucha risa hoy día, porque yo recuerdo cuando me enseñaron en el colegio, era como, ay, obvio que lo primero es dormir, comer, alimentarse, estar seguro, obvio. Y son justas las cosas que no estamos haciendo. Dormimos poco, comemos pésimo, tenemos una inseguridad increíble, entonces no tenemos las 3 cosas básicas para que el ser humano siga desarrollando las otras cosas. Sí, pues tenemos bien trastocados el orden de importancia de las Sí. cosas que hacemos porque nos hemos vuelto quizás un poco irreflexivos ante la urgencia de todo Sí. y la importancia, las cosas importantes que han quedado como en un segundo plano, ¿no? Yo con la Claudia también lo vivimos a diario, o sea, en esto de emprender tiene mucho de eso, de repente, claro, por suerte tenemos la fábrica al lado de la casa, lo tenemos todo juntos y con eso también nos decimos que estamos con los niños, con los hijos y todo, pero estamos trabajando, a pesar que estamos ahí, pero no Sí. estamos ahí, pues estamos trabajando, entonces estamos en un mundo que ser adulto responsable es todo un desafío. Así es. Y poner foco en lo correcto. Por eso el programa se llama Foco Positivo, justamente, porque Bien. poner foco en las cosas que importan. Fíjate que no sé si te ha tocado algún familiar o algún amigo cercano cuando tiene una enfermedad compleja, por ejemplo, no sé, un cáncer. De repente todo el mundo tiene tiempo para estar con esa persona, todo el mundo tiene tiempo para ir a las quimio, todo el mundo se organiza y la familia es capaz de almorzar juntos y dice, ¿por qué no lo hice antes? Antes que le diagnosticaran el cáncer, porque nos faltaba poner foco en lo correcto, porque había que reflexionar sobre lo que comemos, porque había que hacer una pausa para comerse una galleta rica y conversar en torno a eso. Y qué rico que ustedes como emprendedores lo estén viendo desde ahora y tratando de derramar esta cultura de la reflexión y del vivir la vida de una mejor manera. Lo intentamos cada día. Genial, por lo menos tenerlo claro, Sí. más allá de que uno lo pueda poner en práctica todos los días. Esa es otra historia. De que uno guatee de repente, Sí, pero... sí, eso también. Yo también tengo días en que no tengo el foco positivo, sino es el día que también estoy negativa y me da todo rabia. Es normal, lo importante Sí. es tener conciencia de eso, darse cuenta, decir, oh, en realidad me perdí, me comí el paquete de galletas, esto no estuvo bien, la próxima vez voy a moderarme, o estoy negativo y voy a reagendar mi cabecita y decir, ya, voy por donde tengo que ir. Qué bonito lo que hacen. Te felicito y espero que les vaya muy bien. Quiero que aproveches que estás aquí en el programa para decir entonces, si hay alguien que está diciendo, miren el banco, nosotros nos gustaría tenerlo, no sé qué, ¿dónde te ubican? Mira, Instagram, NutriSandwich, escriban NutriSandwich, ahí nos encuentran al tiro. Ya. Y 2 teléfonos, WhatsApp, Ya. WhatsApp, el 97214-3992, 97214-3992. De ahí estamos agendando y para efectos de los delivery, cuando programamos pedidos de un día para otro, ahí el delivery lo tenemos hiper barato porque ahí podemos hacer la logística, la podemos planificar. Bueno. Cuando son en el momento ahí el delivery es el de mercado. Claro. Pero si planificamos de un día para otro los pedidos, ahí el delivery es muy económico. Por tanto, la invitación también es como a ordenarse, a ordenarnos. Así me ordenan a mí también, a ordenarnos. Y en la medida que todos nos vamos ordenando, las cosas incluso pueden ser beneficiosas
para todo, Para todos. para la comunidad finalmente. Imagínate, estoy pensando en una oficina que dicen, hoy el viernes nos vamos a quedar todos trabajando hasta más tarde, no sé qué. Ya, organicémonos y hagamos un pedido para todos, listo. Ya, se organizan, ya es un problema menos, no tienen que estar pensando en lo que van a comer sano. Una familia que dice, oye, el viernes, no sé, la mamá va a ir al doctor y no va a poder mandarle almuerzo a nadie, listo. Pidamos entonces para todos los niños y tengamos los sándwiches. Es cuestión de planificar un poquito, hacer la pausa. Así es. Y aprovechar de disfrutar y conversar de que se puede comer sano y rico. Así es. ¿Ah? Gracias, Juan Claudio, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, así es que muy grato acá, además que está fresquito, está rico. Sí, mucha suerte con Nutri Sándwich entonces y mucho éxito, que sigan muchas ideas más de emprendimientos tan geniales como este. Ya pues, un Gracias, agrado. Juan Claudio. Chao. Nosotros nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Protecar Films, tienda de repuestos de automóviles. Con nosotros encontrarás diferentes servicios 100% garantizados, láminas de seguridad y polarizados, parabrisas todos los modelos y marcas, grabados de patentes, láminas arquitectónicas, fabricación y revisión de vidrios de maquinaria pesada y servicio de estacionamiento. Consulta con nosotros al +569 75613139, por correo electrónico en protecarfilms@gmail.com o visítanos en Avenida Libertador Bernardo Higgins 872 y 879. Ya estamos de vuelta en el último bloque del programa del día de hoy. Y bueno, varias veces hemos tenido durante esta temporada a personas que usted conoce desde la perspectiva del político, pero hoy día queremos presentarle a la persona detrás del político. Y hoy nos acompaña alguien que usted conoció como concejal, que seguramente lo conoció porque fue de los que estuvieron ahí con su bandera de lucha y tuvo una cosa que es muy difícil de ver en la política, que es la valentía de pronto, porque muchas veces la gente dice, no, pero no voy a disparar suavecito, no me voy a, porque no sé qué, no me quiero enemistar con nadie. Bueno, eso habla un poco de lo que es la persona y hoy día vamos a conocerlo un poco más en profundidad a quien ahora está como candidato y es Hugo Guzmán. Gracias por acompañarnos, Hugo. Muchas gracias por la invitación y gracias por el formato, porque a veces uno vive tan rápido esto de la política y está metido en la máquina y todo, pero es bueno hacer una pausa y hablar más distendidamente, así que se agradece. Eso queremos conocerte un poquito más, porque claro, mi imagen tuya, y lo decía en la presentación, es claro, verte ahí tomando una postura que no es cómoda, porque no es rico ser como el pesado del curso, el que delata. Lo que pasa es que, mira, yo estoy en política un poco y me siento a veces un bicho raro porque he tomado hartas decisiones que son bien atípicas para un político. Por ejemplo, estando en campaña concejal, decidí no apoyar a ningún candidato a alcalde. Andar solito. Wow. No tuve candidato a alcalde. Solo. Mi flyer solo, una palomita solo y la campaña la hice solo. Porque siempre entendí que el rol del concejal era fiscalizar al alcalde. Sí, pero extraño esta... Por lo tanto, hay una distorsión ahí en el sistema cuando hacen esta alianza porque comparten reuniones, gastos. Y después, ¿cómo lo vaya a estar cuestionando? Y entran con compromisos previos, entonces no siento que hay una distorsión ahí del sistema. Y pasa lo mismo en las parlamentarias, cuando alguien sale diciendo, oye, soy el diputado de Cast o el diputado de Jara. Yo digo, ¿qué es eso? Si en realidad uno es diputado, y según la Constitución, para representar a los ciudadanos de un distrito. Claro. No a un presidente, a un gobierno o a un partido político. Uno tiene que representar a los ciudadanos que votaron por ti. Me gusta tu mirada, pero tú dijiste que eres un animal político. ¿Cómo empieza esto? Porque de chico, a ver, cuéntame, ya, tú naciste en Rancagua, pero de chico, ¿qué era? ¿El presidente Rancagüino, nací en el Hospital Regional de Rancagua, en la Alameda, actual Universidad O'Higgins, ahí nací. Estudié en el colegio Escuela D6 en ese tiempo, después Moisés Musa, antigua escuela número 1 de Rancagua, la más antigua de Chile, la gloriosa número 1. Wow. Luego el Oscar Castro,
bombero en la segunda compañía de bomberos. Entonces soy rancagüino, pero de hecho la calle Millán, del capitán Antonio Millán, lleva el nombre de un ancestro. Soy descendiente del capitán Antonio Millán, que a todo esto no era rancagüino, pero sí tuvo una participación importante acá en la batalla. Qué buena. Entonces soy rancagüino, pero así... ¿Y de chico era presidente de curso? ¿Ya se veía como...? ¿Dónde empieza esto? Fui presidente del centro estudiante en el Óscar Castro, en el retorno a la democracia. Entonces era un ambiente de aquella época en que el sí y el no, el plebiscito, y eso me pilló a mí en octavo, el plebiscito. Entonces cuando llegué al liceo íbamos con todos esos aires de democracia, de que se abrían los espacios y todo. Y recuerdo que el primer centro estudiante del liceo, cuando se autorizó, era designado por el director. Él designaba, había centro estudiante, pero designado. Ustedes son el centro estudiante. Después avanzó... Era una libertad como controlada. Claro, después avanzó y fue elegido en asamblea de presidente y delegado. Ya. Y ahí ya fue un poco más democrático. Y en el año 92 se hizo ya con voto universal, que votaron todos los alumnos. Y en ese año yo fui electo presidente del centro estudiante, podría ser el primer centro estudiante democrático con voto universal en el Liceo Óscar Castro. Qué bien. Y me repetí el 93, me quedó gustando y fui electo el 92 y me reelegí el 93. ¿Y cuando saliste de los Óscar Castro, seguiste enlazando lo político? Y de ahí, sí, después tuve una cercanía en campañas políticas en aquellos tiempos con el diputado que ya no está en este distrito, Aníbal Pérez. Me fui a estudiar fuera, por ahí me perdí un poco en la vida nocturna de Valparaíso y estuve alejado, después volví, pero siempre estuve viniendo a la política. Pero tomé con más fuerza ya en el 2013, me empecé a meter en los centros de padres. Fui presidente del Centro Padre en el Colegio Marcela Paz y luego en el Óscar Castro. Y ahí empecé ya a tener conflicto con la autoridad, tengo que decirlo, porque era de los centros de padres que siempre entendí que éramos autónomos, democráticos, con decisiones propias, y no éramos la caja chica de los colegios, de las directores de los colegios. Siempre Entonces, se entiende como eso. Claro, oye, páguennos para arreglar la cancha, no. Y yo ahí como que rompí el esquema y empecé a hacer cosas, en el fondo, a velar por los derechos, siempre del lado de los estudiantes. Alguna vez me criticaron porque yo, de los que iba a las marchas con los estudiantes, acompañarlos con los profesores igual, como apoderado, entendiendo bien el concepto de comunidad educativa. Una alianza siempre con la razón de ser de los colegios, los alumnos. Claro. O sea, mis principales aliados, los alumnos, los apoderados. Y después los profes y después los cuerpos directivos. Pero siempre tratando de hacer comunidad, buscando cosas novedosas y empujando el carro de las organizaciones sociales. ¿Y de ahí derivaste el tema de ahí, concejal o pasaste por alguna de ahí transición? me pasó algo muy curioso. Tuve un programa en la radio, hice algo de radio en Radio Rancagua, un programa Apoderados Empoderados. Ay, qué entretenido. Porque traté de juntar a todos los centros de padres para hacer una agrupación comunal de apoderados. Lógico. Y sacamos este programa radial que estuvo súper bueno. Y por ahí volví a la política y me puse a trabajar con el hoy día senador Juan Luis Castro, en ese tiempo diputado. Y estuve como 9, 10 años trabajando con él. Y ahí tomé otra decisión. Cuando fui electo concejal, entonces decidí renunciar a mi trabajo con él, en ese momento ya senador, porque no quería ser el concejal de Castro, esa es la verdad. Quería ser Hugo Guzmán Millán, concejal de Rancagua, para los rancagüinos. Oye, pero eso es súper valiente y, entonces, y es más, súper mira, Quijote también. Sí, pues, de hecho, para ser candidato a concejal, renuncié a mi partido, renuncié a mi trabajo y tomé la decisión de correr solito sin figura de alcalde. Para ser honesto, salí así como con lo justo. Pero entré, que es lo importante. Entré al consejo y ahí empecé a ver la política más de cerca, más desde adentro, y me llamó mucho la atención, y aquí una crítica al sistema, y en realidad autocrítica también, porque no nos podemos conformar. Por ejemplo, cuando hice la primera denuncia en Contraloría, se me acercaron un par de concejales y me dijeron: Hugo, déjalo así nomás, si esto siempre pasa, esto es así, siempre ha pasado y pasa en todos los municipios. Y yo le dije: perdón, pero no porque siempre pasa significa que está bien, pues. No puede ser que pase. Terminé yendo 16 veces a Contraloría. Y finalmente, después de todo lo triste que ocurrió en el municipio, resultó que tenía razón. Y lo pasé mal, no crean que fue fácil, porque amenazas, atentados, llamados de atención,
Sí. Entonces fue duro, pero tenía la opción entre hacer lo conveniente o lo correcto. Y opté por lo correcto. Y ahora de alguna manera sigue en la misma línea, porque ser independiente, si uno mira las estadísticas en general, O sea, está difícil ganar como independiente, po. partiendo por el financiamiento. Claro. Hoy día vemos campañas millonarias, pero de verdad millonarias, que es un despropósito derrochar tantos recursos en campaña, versus una campaña de un independiente que así rascándose con sus propias uñitas nomás. Mira, de estos volantes, que son de mi campaña, a mí me regalaron, y tengo que transparentarlo, un hermano me regaló una cantidad entre 15.000 o 20.000. Que se hacen nada 15.000 Que se hacen nada. pues, sí. Hay candidatos que tienen 200.000. Y aparte, calendario, chapitas, chaquetas, yoke, brigadistas, palomas, camiones. Vienen los cierres de campaña, lo más probable es que vengan show apoteósicos, con escenario, amplificación, artistas que además traen de afuera. Entonces, también un poco un tirón de oreja a la ciudadanía, porque no puede ser, y yo creo que no es tan así, y a lo mejor ahora va a quedar demostrado al hacer una campaña distinta. Mira, he visto candidatos, y no voy a nombrar a ninguno, pero una crítica general, y no sé cómo es el dicho, el que le caiga, el que le venga, que Sí, le caiga. el que le caiga, que se lo ponga, pero Claro, sí. He visto regalando plantas, morrales, calendarios, bolsos para la feria, burbujas, coles para el pelo. Yo no sé qué sentido tiene regalarle a alguien un cole para el pelo y vota por mí, aquí tienes Sí, un me cole. han regalado limas para las uñas. Lima, ¿no? temas Cantidad de cosméticos. cosas. Sí. Entonces, de verdad está un poco distorsionado el ambiente electoral en contexto de campaña. Y se daña la democracia con esto. Mira, la última campaña millonaria, pero millonaria que yo vi, fue la de Juan Ramón Godoy. Que andaba hasta con un camión, Sí. con corpóreos, Me acuerdo. regalando dulces, En un recorriendo camión la antiguo, ciudad, con un era parlante. sí. Entonces, ese tipo de campañas le hacen daño a la democracia. Porque son millonarias y la pregunta es, ¿quién las financia? ¿Cómo se financian? Y después, ¿a qué le tienen que devolver la mano? Bueno, finalmente ustedes destaparon una olla que demostró un poco Entonces, esa teoría. yo de verdad sospecho de las campañas millonarias. Porque no es necesario. Sobre todo ahora que con el tema de la ley hay que rendir cada Además, peso. Entonces, tú la dices, pregunta ¿y es, o ganan las ideas o ganan las billeteras. Y estoy en esa cruzada, que yo sé que es difícil, mi campaña es bien de bajo perfil, estoy 1 a 1, llamado a llamado, voto a voto, vamos sumando, mucha reunión, mucho territorio, en silencio, pero yo creo que vamos bien. Y la gente me ha dicho, ¿sabes qué, don Hugo? Me regalaron una planta, pero voy a votar por usted. Qué buena. Me regalaron otra cosa, pero voy a votar por usted. Yo sé que a ti te gusta el terreno y comparto absolutamente lo que tú estás planteando. De hecho, yo por mí que prohibieran las palomas, los volantes, porque Mira, siento que al final las es pura palomas- mugre nomás, no sé. Las palomas deben costar entre 15 y 20 mil pesos cada una. Están en las 13 comunas. Y no hay una, hay Esa unas cantidad de plástico, 100. ¿qué van a hacer con todo ese plástico? Y además es un plástico que no se puede, todos dicen, no, es que las reciclamos. No, no se puede reciclar ese material porque es de PVC, no se puede derretir, fundir y transformar en otra cosa. No es reciclable. No. Y además la contaminación que se genera por el solo hecho de producirla, porque son materiales tóxicos que vienen del petróleo, las tintas que se utilizan también son derivados del petróleo, solo generar eso ya está contaminando. Entonces, tenemos candidatos que en la mañana dicen el medio ambiente, soy medioambientalista, cuidemos el futuro de los niños, el calentamiento global y bla, 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 bla. Y está lleno de palomas. Y en la tarde empiezan a instalar con plástico tóxico las calles, entonces no y tiene la sentido. contaminación visual Sí. de eso. Y el otro Sí. día a mí me pasó en una esquina. Ahora voy a ser no sé, honesto, ¿sí? voy a ser honesto. Además yo no pongo paloma porque no tengo las lucas. Pero creo que si las tuviera, Yo creo que tampoco las pondría. yo creo que no. Porque es una inconsecuencia, no tiene sentido. Sí, sí, te creo, ¿no? Y a veces hasta son peligrosas. A mí me pasó el otro día que había una y no podía ver en una En la rotonda esquina. hubo un accidente, murió una persona. Yo no sé si producto de que faltó visión por el tema de las palomas, pero coincidentemente estaban ahí todas las palomas y hubo un accidente, atropellaron a una persona en la rotonda de la Puede ser. Alameda con un fallecimiento. Claro que puede ser. Puede ser, no lo sé. Oye, y este amor por la naturaleza que tú siempre has hablado, ¿de qué viene? ¿Hay algo, no sé, de tu familia o algo que hizo que tengas este amor especial por la Sí, naturaleza? mira, casi nunca hablo de esto, de mi abuelo, pero mi abuelo paterno. Yo soy muy cercano, o era muy cercano a mi abuelo materno, Ya. que de ahí vienen los suspensores. Ah, Es como un mira. homenaje a mi abuelito que siempre usó suspensores, yo le copié. Me gusta. ¿Ya? Es tu sello. Pero mi abuelo paterno, él era de Coya, Ya. trabajaba en la estación de Coya, entonces después ya estando en Rancagua siempre lo visitaba y él me mostraba los insectos, los bichitos, los tipos, diferenciar entre una abeja y un zángano, la hormiga, y tuve como una
relación con la naturaleza a través de lo que él me enseñaba, que era una persona que sabía mucho de los pájaros. Mi papá también es como muy de cerro, más que de campo, de cerro. Ya. Entonces sabe distinguir los árboles, los pájaros, las hojas y todo ese tipo de cosas. Pero no soy así como fanático medioambientalista. Yo creo que mi sello va más allá. Bueno, soy gatero, tengo varios gatitos ahí que los cuido, pero mi tema, si tuviese que decir cuál es mi sello, yo creo que, y a través de lo que ocurrió con el exalcalde, el combate a la corrupción. Yo creo que hay que tener tolerancia cero. De hecho, una de mis propuestas legislativas es que aquellas personas del sector público, sean autoridades, funcionarios, o sean electos o designados, tolerancia cero con la corrupción. Que si cometen faltas gravísimas como las que vimos, sea cárcel efectiva. Nada de andar firmando mensualmente o arresto domiciliario, no, cárcel efectiva. Si son 5 años, que sean 5 años en la cárcel. Y segundo, inhabilidad perpetua para ejercer cargo público. O sea, nunca más puede ejercer un cargo público. Buenísimo, me parece. Y eso es viable, es posible y se puede presentar como una moción. Otra distorsión en campaña, ya que estoy en esta dinámica. Hay muchos candidatos, y creo que es un acto de corrupción, postular un cargo para el cual no se está preparado. O asumir un cargo para el cual no se está preparado. He escuchado candidatos en sus campañas ofreciendo cosas, y yo me agarro la cabeza y digo, Dios mío, por ningún lado. ¿Y no ha leído la Constitución este candidato? ¿No sabe cuál es el rol del diputado? Entonces, por ahí escuché uno como proyecto y propuesta, construir un centro de alto rendimiento deportivo para promesas regionales, qué sé yo. Y yo decía, este tipo se pegó en la cabeza, y perdón que lo diga así, pero de verdad me causa entre gracia y rabia, porque no es viable. Los parlamentarios pueden presentar proyectos o mociones parlamentarias que no involucren gastos del presupuesto de la nación. Es una prerrogativa, según el artículo 65 de la Constitución, solo del presidente. Pero algunos no lo entienden cuando dicen más recursos para Carabineros. Mentira, si no depende de un diputado, depende del Ejecutivo. Y aquí está la distorsión de nuevo. Cuando van juntitos presidente y diputado, se distorsiona el tema. Porque al diputado le toca fiscalizar al gobierno, al presidente, y si entran como el diputado no va a funcionar. Hugo, ¿no te da un poquito de susto? Porque me ha tocado, esta pregunta se la he hecho a varios de los candidatos, que he conocido gente como tú, de concejal o de alcalde, y después como que tengo la sensación que cuando ya se van al Congreso, como que pierden un poco la relación de la realidad. Me pasa a veces como ciudadano, no estoy hablando como periodista, que lo escucho hablar y digo, pero este señor o señora parece que no vive en el mundo que vivo yo. Porque de pronto hablan, por ejemplo, sobre todo cuando hablan desde Santiago, porque también hay un tema de la mirada del santiaguino que es súper diferente a la de regiones. Y diputados que son de regiones, después llegan al Congreso, no sé si te pasa. Es muy buen punto. Una cosa muy rara. Hay algo que ocurre, y yo lo digo con experiencia porque lo he observado. El poder y la concentración de poder corrompe. Y es lo que le ocurre, y le ha ocurrido a muchos alcaldes, por ejemplo. Los alcaldes concentran tanto poder, por ejemplo el presupuesto Rancagua, 107.000 millones anuales. Solo el municipio, más otros 107.000 millones en la corporación, más 4.000 funcionarios, más un grupo cercano de funcionarios que están todo el día diciéndote que eres perfecto, que lo haces bonito, que eres el más bacán y todo. Entonces, si una autoridad no está con los pies bien puestos en la tierra, emocionalmente, éticamente y psicológicamente preparado, se va al carajo. Sí. O sea, yo vi un alcalde en las cuentas públicas que recorría cuando era asesor parlamentario, fui a varias comunas a ver cuentas públicas, cuentas apoteósicas. En una llegó el alcalde en un carruaje y se bajó, caminó por una alfombra roja. Casi un rey. Saludó a la gente así como tocándola, como rockstar. Dio un discurso y en la pantalla gigante pasaban imágenes de él. Entonces yo decía, el nivel de locura es terrible. Es aterrador, porque después parece que no se les olvida lo que había en su lugar. Yo creo que para eso es súper importante rodearse de buenas personas. Soy de una familia grande, tengo 7 hermanos y todos bien cuerdos, entonces son cable a tierra. Mi compañera, que es profesora, me acompaña. Seguir escuchando a esa gente. Mi hija, seguir cerca de los propios, de los suyos, escuchándolo y con los pies bien puestos en la tierra. Claro, porque a ellos no les pagan por decirte que lo estás haciendo súper bien, que yo creo que eso es lo que les pasa. A mí me pasa más de una vez que conozco a un diputado, un senador y todo su equipo al lado como si fueran con un rey,
y que dicen, lo hizo regio, y uno sabe que no. Yo sospecharía si la gente que trabaja conmigo me dice todo el día que lo hago bien, yo sospecharía. Algo raro en eso, Claro. sí. Bueno, y algún sueño que te gustaría cumplir, que tú digas, supongamos que fuiste elegido diputado, pasaron los 4 años y te tengo aquí de vuelta y te digo, ¿cuál fue tu mayor logro en el Congreso en estos 4 años? ¿Qué te gustaría decir? Yo impulsé tal iniciativa, algo que tú dices, eso es lo que me gustaría estar orgulloso. Mira, yo creo que apoyar todos los proyectos de ley que finalmente le hagan sentido a la gente y que se vea reflejado en beneficios reales, que les cambie la vida. Hay proyectos de ley que de pronto pasan a ser un poquito irrelevantes, pero hay proyectos que son tan importantes para la ciudadanía, como por ejemplo la ley que se aprobó, la ley Papito Corazón. Le cambió la vida a un montón de mujeres que estaban desvalidas, abandonadas, que no las pescaban, que no les transferían, que no depositaban. Y ahora con la ley Papito Corazón les cambió la vida, porque les tuvieron que obligadamente transferir, y si no les descuentan de la FP, y si no, no puede renovar licencia, y si no, no puede salir del país. Sí. Entonces es un apretón firme, algo concreto, algo real. Yo creo que, no sé si algo específico, pero sí aportar desde la visión regional y con los pies bien puestos en la tierra a que siga avanzando las mejoras. Mira, a veces no nos damos cuenta, pero Chile no se está cayendo a pedazos. Chile es un lindo país. Chile es un país que funciona. Estuve en un foro en la universidad, los chiquillos tenían un casino, microondas, un salón, la libertad de poder hacer un foro. Las cosas funcionan. ¿Hay que mejorar? Por supuesto que sí. ¿Hay que avanzar? Siempre, en todas las áreas, en vivienda, en salud, en educación, pero también hay que ser agradecido de lo que hemos logrado. Si uno recuerda cuando tomaba micro en los 80, el chofer iba fumando, Sí. te subía al colectivo, en el asiento de adelante se sentaban 3 personas, ponían un cojincito, se sentaba otro, alguien verdad. podía subirse fumando. Jamás un cinturón de seguridad en Jamás, ninguna parte, no nada, existía. cinturón de seguridad. Sí. Entonces no nos damos cuenta, pero vamos evolucionando y la sociedad va mejorando. Antes, ¿te acuerdas que en la disco todos fumaban Sí, en los claro. pubs y uno llegaba de hondo En mi humo a la sala, en la casa y todo? universidad, fumábamos todos En dentro de la la sala, universidad. incluido el profesor, o sea... Todo eso ha ido cambiando porque se ha ido legislando. Y son pequeñas cosas que van mejorando la calidad de vida. Entonces yo creo que eso. Ahora, si me preguntas un sueño así después de ser diputado, siempre lo pienso. Mira, yo en el centro de alumnos del Óscar Castro, ¿Ya? fui alumno y presidente del centro estudiante. Fui presidente del centro padre. Estuve en el directorio del centro de exalumnos. Y si algo que me gustaría es ser en el futuro rector del Liceo Óscar Castro. Qué bonito. Es como un sueño Qué así, lindo sueño. como una ilusión, como hoy A que lo sería mejor después bueno. de darte la vuelta Darme por el la vuelta, Congreso, claro. toda esa experiencia, venir a Y entregar creo que los Sota. liceos grandes, como el Óscar Castro, el comercial o los hospitales, deberían tener un rector y luego un director académico y un director administrativo. Toda la razón. Porque, por ejemplo, hoy día tenemos un director en el Óscar Castro, que es un profesor o una profesora, no sé específicamente quién es, pero es del área, es un pedagogo, es Claro. un profe, con especialización y todo, pero en definitiva ahí se requiere un administrador público. ¿Ya? Pasa en los A todo esto hospitales soy también. administrador público, Sí, soy administrador po. público. También pasa en los hospitales, En los porque de repente hospitales. ponen un médico, Claro, que es un súper buen médico. médico, pero de administración nada. Claro, pero ahí hay que ver las mantenciones, contrataciones, se quebró un vidrio, se echó a perder el ascensor, Exacto. el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces requiere hacer una división ahí, las instituciones grandes. Buena idea. Pero me gustaría coronar La y carrera en la jubilarme como rector del liceo. Qué bonito su sueño, me gusta muchísimo. ¿Alguna anécdota que te haya tocado vivir en estos años en la política? ¿Alguna cosa que se pueda contar? Sí, mira, más que anécdotas, situaciones extremas. O sea, cuando fue todo el proceso de denuncia de Juan Ramón Godoy, y no es que lo esté desclasificando acá, sino que es una realidad. En una oportunidad recibí amenazas fuertes de parte de él. Directa. Directa, sí, fuerte. No sé si puedo decir garabato, los voy a reemplazar por sinónimos. Te voy a perjudicar. Voy a hacer la vida imposible. Me dijo hartas cosas fuertes. Y yo soy poderoso y a mí no me va a pasar nada y todo. Ya, yo lo escuché nomás y todo. Eso fue un día martes. Y el día sábado de la misma semana yo viajé a Santiago porque estaba haciendo un diplomado en la USACH
Y al volver a mi casa, habían entrado, habían roto todo, se habían llevado las gatitas. Cuando digo todos, zapatos, camisas, electrodomésticos, entre esas cosas, computador, carpetas que decían Contraloría, y todo, se llevaron todo. Obviamente hice la denuncia, fue la PDI, Carabineros, se portaron súper bien, estuve harto tiempo con protección policial. Yo no digo que haya sido él, pero esa semana, yo cuento los hechos, esa semana él me amenazó y esa semana me ocurrió este evento traumático. Se llevaron las gatas, yo tenía 2 gatitas, Yamna y Maura. ¿Sabes para qué un ladrón querría una gata? ¿La va a vender? Y sé que se las llevaron porque después las devolvieron así en una cajita bañadita con una cintita, casi como un mensaje siciliano. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, no sé si es una anécdota, pero es una situación que me marcó. ¿Y ahí cómo se tomó tu familia eso? Porque igual ahí ya no. Mira, mi mamá me decía, Hugo, por favor, para, ya déjalo ahí, ya marcaste el punto y todo. Y por otro lado decía, no puedo parar, yo tengo una hija, mi hija me está mirando, es mi única hija, ¿y qué señal le doy si dejo esto que siga ocurriendo? No puedo parar. Además, el amedrentamiento no funcionó. Si hubiese funcionado, tal vez hubiesen seguido. Pero como no funcionó, no lo siguieron haciendo. Exacto. Mira, el valor aquí le diste un buen ejemplo a todo el mundo con eso. Sí, ese es el tema. Uno tiene que seguir adelante nomás cuando está en lo correcto y me gané muchos enemigos. De esos muchos enemigos, después del tiempo, varios se han acercado a decirme, ¿sabes qué, Hugo? Tenías razón. Está ahí lo correcto. Porque para algunos siempre fue un ataque político. Claro. Que nos costó 3.000 millones de pesos. Sí, no fue un chiste la Y era una lata. Yo, por ejemplo, estaba en la oficina de concejalía y llegaba un funcionario. Don Hugo, necesito hablar con usted, pero por favor, que sea bajo confidencial. Trabajo en el CEFAN 3 o en el CEFAN 5, en el 1, y no tengo insumos. Hago un procedimiento y no tengo papel para secarme las manos. Entonces en mi cartera yo llevo una Nova y saco de ahí y me seco las manos porque no hay. Increíble a lo que llegamos, increíble. Entonces el daño que se le hizo a la salud, a la educación, a la fe pública, a la democracia, y cuando todos veíamos a este alcalde en un camión con corpóreo regalando dulces y haciendo fiesta en su campaña, derrochando millones, después nos tocó ver la otra cara. Lamentable. Sí, pero que bueno, te felicito por ser de una línea, por haberte mantenido firme. Me encantó conocerte mucho más el día de hoy. Espero que la gente también haya conocido a la persona detrás del candidato. Sí, pues. Y te deseo mucho éxito en tu candidatura. Muchísimas gracias. No puedo dejar de pasar la oportunidad. B56. Si quiere un diputado que lo represente, a usted y no a terceros, B56. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo, por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, ya con eso nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Ya sabe, todos los martes capítulo de estreno a las 16 horas para que siempre tenga una actitud y vea nuestro programa con foco positivo. Despierto en modo foco positivo, agradecida por 1001 motivos. Motivada, quiero conectar con la comunidad. Yo observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiembla el suelo, que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada